Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de videoconferencia. Siendo las 8:01 de la noche, vamos a empezar. David, buenas noches. Graciela, buenas noches. Bienvenidos. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy en nuestra primera videoconferencia, como recuerdan, tenemos 3 videoconferencias. Esta es la primera. Y durante todo este semestre, que comprende 9 semanas, estaremos teniendo 3, que lo que hacen es puntualizar ciertos aspectos que se deben desarrollar en clase, o en algún momento como hoy nos toca hablar de la primera práctica calificada. Pues esta semana tenemos ya la primera práctica calificada, esta semana 3, ¿no? Que nuestro encuentro es los sábados, 5:45. Rosario, buenas noches, bienvenida. Muy bien, entonces, a ver, 3 temitas tenemos para hoy en el curso de Derecho Procesal Civil 1. El primero es hacer unos alcances sobre los foros, las autoevaluaciones que se presentan y están colgadas allí en el sistema, ¿no? La semana que pasó estábamos justamente conversando y me hacían saber algunos de sus compañeros que la primera autoevaluación tenía ciertos aspectos, ciertas preguntas que de repente no. Víctor, buenas noches, bienvenido. Ciertas preguntas que no coincidían de repente con lo que se había conocido, ¿no? Muy bien. Michelle, buenas noches, bienvenida. Carlos Enrique, buenas noches nuevamente, bienvenido. Y sobre eso pasaré a hablar primero, después algunos alcances sobre los foros que tenemos para el semestre, claro, haciendo las diferencias entre los foros semanales y los foros que tenemos allí institucionales colgados. Y finalmente hablaremos sobre la primera práctica calificada, ¿no? Que comprende, qué haremos este sábado y cómo se llevará a cabo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a dar inicio mientras se van integrando sus compañeros. Para el día de hoy estamos 6 presentes, ¿no? 6 presentes. A ver, veremos cómo se desarrolla. No creo que hoy día muchos también no pueden asistir por esta situación del trabajo y están desarrollando sus actividades. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Somos impares. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que se habló en relación a las autoevaluaciones. Allí se ha colocado autoevaluaciones para que ustedes pongan a prueba su conocimiento, ¿ya? ¿Es importante hacerlas, doctor? Sí, es importante hacerlas, porque mire qué tanto están aprendiendo y qué tanto no, qué tanto se sabe. Pero sucedía que se había consignado. Claudia, buenas noches, bienvenida. Claudia Socorro, perdón. Y se había consignado en ciertas preguntas, ciertas situaciones que de repente no se habían determinado bien en torno a la pregunta, ¿no? Bueno, he revisado las preguntas y, bueno, las que me hacían observación y en general, en ciertas
preguntas he notado cierta amplitud, ¿no?, del tema, que de repente podría causar algún perjuicio, ¿no? Algún perjuicio, por ejemplo, la teoría, en este caso, de la acción, ¿no? O también me comentaban sobre, en este caso, medios alternativos de solución de conflictos, ¿no? Específicamente a la autotutela, ¿no?, indirecta, que tenía que ver con la conciliación, con la negociación, ¿no? Muy bien. En ese sentido, lo que he visto allí es que se ha colocado en la pregunta que la conciliación es un medio alternativo, ¿sí?, autocompositivo indirecto. Allí la pregunta sí guarda relación con ello, porque en realidad, como explicaba la semana pasada, la conciliación sí es auto porque depende de la voluntad de las partes, es voluntario, ¿no? Y es indirecto porque no lo van a hacer ellos, ¿no? Es decir, las partes que están allí inmiscuidas en este conflicto no lo van a hacer ellos, sino un tercero es el que les va a dar unos alcances, unas opiniones para que ellos puedan, de alguna forma, si conviene, arreglar su situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí lo he visto bien allí, ¿no? En el otro caso de la teoría, y sí, por algún momento puede causar confusión, pero más allá de la autoevaluación, en realidad quisiera decirles que las autoevaluaciones las pueden hacer, y está bien que las hagan, eh, y ahí les plantean una nota, ¿ya? Pero lo que se quiere ver allí es que ustedes traten de participar, no importa si es que de repente no salen bien o salen bien, ¿no? De repente salen bien, ¿no? Pero no le tengan mayor conflicto a ello, porque en realidad eh, va a ser tomado como una situación de participación, ¿ya? Como una situación de participación. Entonces, yo sí aliento a que participen allí y bueno, me lo van a saber como esta vez lo que sucedió. ¿Listo? Entonces, he visto que no todos han participado en la primera autoevaluación, ¿ya? Entonces, les hago un llamado para que participen, porque también se contabiliza como una situación de participación. Si bien no está calificada dentro de las tareas, pero también se toma como una situación de participación, ¿ya? Entonces, eso ténganlo presente. Muy bien. Ahora hablaremos un poco sobre, en este caso, los próximos foros de debate. Se nos acerca ya el primer foro de debate, que está programado para la tercera semana, ¿no? Esta semana que se nos viene, este sábado, ya es la tercera semana. Está programado para su vencimiento el 30 de junio, que cae martes. Martes, ¿ya? Allí se ha programado tres cuestiones ahí, ¿no? La primera es la que tenemos allí, si se pueden plantear en un proceso de pretensiones que corresponden a diferentes vías procedimentales, ¿ya? La segunda es cómo se explica que se haya contemplado que dentro de un proceso de filiación que tiene una vía especial, ¿no? Procesos monitorios, ¿no? Se denominaban antes estos. Así nos decía Barsi, ¿no? Este es el especialista en derecho familiar. Y se puede plantear acumulativamente una pretensión accesoria de pensión de alimentos, ¿no? Eh, y finalmente tendrán que comentar las respuestas de sus compañeros, ¿no? Algunos de sus compañeros ahí haciendo siempre con moderación, ¿no? El comentario, ¿no? O adicionando alguna situación que de repente, o incluso, ¿no? Resaltando algún aspecto que haya
haya colocado allí dentro de su respuesta, pero también dando un aporte, ¿no? Muy bien, entonces este foro sí son calificados, entonces allí ustedes tienen que participar, ¿no? Ahí sí tienen que participar porque esto sí resta puntos, esto sí resta puntos. Todos los foros que están allí son tres, eh, se han determinado justamente para generar como participación. Más allá de esas participaciones que ustedes tengan, siempre los tengan presente aquí, los que participan durante el chat, ¿no? Estamos desarrollando la clase y siempre participan ahí, eso también, pero esta situación es en concreto las que se han colocado allí y siempre se tienen una consideración muy especial. Bien, entonces se vence el 30 de junio, traten de participar, que no se les vence el tiempo porque el sistema ya una vez determinada la fecha no hay vuelta atrás, ¿no? Lo que hace es cerrarse y ya no se puede modificar porque una vez que se participa ya no se puede hacer nada. ¿Ya? Muy bien. Allí en este foro no aparecen directamente las preguntas, ¿no? Ustedes tienen que cliquear allí y encontrar estas preguntas que les tengo aquí enfrente. Muy bien. Si es que no habría ninguna pregunta sobre los temas que hemos tratado hasta el momento. ¿Todo bien entonces? Muy bien. Entonces al parecer está todo bien. Listo entonces. Carlos Enrique pregunta, ¿habrá trabajo grupal final? Eh, lo que he planteado es un trabajo eh, de un análisis. Eh, sí, es casi certero que será grupal. Es casi seguro que es grupal. No al 100, pero es casi seguro. Claudio, pero quería saber sobre los temas. Sí, recién vamos a desarrollar esto, Socorro, siempre te digo Claudio. Socorro, lo vamos a desarrollar ahora. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la primera práctica. Bien, los temas que hemos visto hasta el momento son dos. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Eh, son dos, ¿no? Hemos visto principios la primera semana y la segunda hemos estado desarrollando la competencia, ¿no? Y presupuestos procesales, ¿no? Ahí hemos tenido largo y tendido el sábado que pasó, donde hemos podido hablar y delimitar ahí las situaciones puntuales en torno a la competencia, en torno a los presupuestos procesales, ¿no? Que corresponden al derecho de acción, al derecho de contradicción, que se van a ver plasmados a partir del inicio de una relación jurídica sustancial, ¿no? Que podía proceder de la ley o de la voluntad de las partes. Y finalmente terminamos hablando de la legitimidad y el interés para obrar, ¿no? Ahí en situaciones puntuales. Esos dos temas son los que van a ingresar para nuestra práctica del día sábado.
¿Ya? Entonces, en torno a esos dos temas se tomará la práctica. El tema que desarrollaremos el día sábado, que ya es concerniente a las partes procesales, en este caso parte material y parte procesal. También ahí están pretensiones, acumulación, intervención de terceros, ¿ya? Esos temas no ingresarán. ¿Cómo se llevará a cabo ese día la práctica? Primero desarrollaremos la clase, ¿sí? Y finalmente, ya para una hora antes, hora natural, pasaremos a hacer la primera práctica. ¿Ya? La primera práctica. La primera práctica va a corresponder a los temas que he manifestado, pero en realidad se dará sobre un análisis, ¿ya? Sobre un análisis. Que puede ser, en este caso, me ha salido esto, no sé, me parece he puesto la otra diapositiva, pero esto no era. Ya. Lo que vamos a hacer era analizar una resolución, ¿sí? ¿Qué puede ser un una sentencia, ¿sí? O un decreto? No va a ser extenso, pero allí se van a pedir identificar lo que hemos estado revisando hasta el momento, ¿ya? Por favor, aquí no se confíen, ¿sí? No lo digo porque yo he puesto algo allí para que ustedes de repente tropiecen, ¿no? Durante la práctica, ¿no? Por el contrario, sino que lo que sucede es que a veces se ve demasiado sencillo el examen y en esa sencillez uno se confía, ¿no? Y al confiarse, allí tiene problemas, ¿ya? Les digo esto porque me ha pasado en otros cursos. ¿Sí? Les pongo una práctica sencilla, identifica tal situación y las preguntas que normalmente tomo son cuestiones muy básicas, pero son muy, muy importantes, ¿no? A veces esas cuestiones que son muy básicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Eh, artículo 1, tutela jurisdiccional y debido proceso, ¿no? Y les cuento, hay una historia, ¿no? Supongamos así, o se plantea una historia dentro del auto de la sentencia y les coloco, identifique tal situación, ¿no? Y finalmente me ponen otro principio ¿no? O colocan otra situación que no tiene que ver con él. Entonces, por favor, allí yo sé que ustedes son un buen grupo porque siempre están en actividad en procesal, siempre hay actividad en el chat, preguntan y participan, pero no sean confiados. Y esto no es para la práctica de hoy, sino jamás un abogado debe ser confiado, ¿no? Jamás. Porque, por el contrario, ¿no? Siempre debe estar allí atento y bien dispuesto a la prevención, ¿ya? Entonces, a veces termina la práctica y no, doctor, le puse otra cosa, me equivoqué, y en el examen me dicen, no, que doctor, me olvidé, que parecía sencillo, pero no, ¿sí? Entonces, por favor, allí concentrados, ¿no? Concentrados. Y ver de qué se trata, lo que se les está pidiendo. Que puede corresponder sencillamente a principios o competencia, ¿no? Y ahí hemos visto los 5 elementos de la competencia, ¿no? En procesal hay muchas situaciones allí, ¿no? Simplemente ya presentando los hechos del caso y la relación, allí una vez que presentó la demanda ya ahí se ve, ¿no? El derecho de acción, la contradicción, ¿no? Si tiene interés o legitimidad, ¿no? Habrá que ver una situación de estas, ¿no?
o sencillamente con en este caso, los principios, ¿no? Y como les hago hincapié sobre los principios, porque a veces esos principios que suenan sencillos, a veces tienen mayor complejidad. Es- yo les aconsejo desde ya que uno de los principios más importantes es el Yura no Vicuria, ¿ya? El Yura no Vicuria. Entonces, allí denle una situación importante y relevante a este tema, pues es un tema que normalmente nos interesa a nosotros como abogados conocer, porque si bien todos sirven de ataque y defensa, este es muy importante, ¿no? Es muy importante, tanto para el juez, ¿no? Como para las partes, ¿no? Allí presenta dos aspectos el principio de iura no vicuria, ¿no? Uno de congruencia, que tiene que ver con el petitorio, ¿no? A partir de extrapetitas y trapetitas, ¿no? Y ultrapetita. Entonces, esas situaciones, por favor, tómenlas en cuenta, ¿no? Porque en la última práctica que tuvimos desde el día de la primera semana, allí, si bien estaba oculto, fue una situación que pasó desapercibida por muchos, ¿no? Muy bien, entonces esa situación tómenla en cuenta, ¿ya? No les estoy diciendo con eso que podría ser un poco más fuerte, ya, Hilda. Si no sé, díganme cómo se me está oyendo allá, porque normalmente estoy con el mismo tono nuevo. Ya, pero voy a tratar de acercarme ahí al micrófono. Muy bien. Entonces, esa situación tenganla presente, ¿ya? No se confíen. Y lo que les decía, bueno, Hilda, si no me conoces, perdón, si no conoces lo que estaba hablando, si no viste bien, decía que se tenía que revisar el principio Iura no Vicuria, lo que hemos revisado la primera semana, ¿ya? El juez y el derecho, ¿no? El juez y el derecho. Muy bien. A ver, dentro de la competencia también hay un bastante ahí, ¿no? Que se puedan presentar ahí ciertas situaciones. David, al momento de elaborar una demanda, ¿cómo podría identificar el turno, grado y vía procedimental a utilizar? Mm, al momento de elaborar una demanda, ¿cómo podría identificar el turno, grado y vía procedimental a utilizar? Como lo vimos, ¿no? Con el artículo 11, ¿no? El artículo 11 del CPC allí nos iba a ayudar a identificar esta situación. El turno no lo vas a identificar, ¿no? Eso lo va a determinar ya, en este caso, al ingreso de la demanda, eso lo determina. En la otra situación, el grado, ahí se tenía que determinar por la cuantía. Por eso es que te estaba respondiendo con el artículo 11. Allí tenía que ver eso, ¿sí? Y la vía procedimental a utilizar es la materia, ¿no? Entonces, si se trata de derechos laborales o derechos penales, ¿sí? Ya ahí está zanjado el asunto, ¿no? Si es de una relación de trabajo, indemnización, no es laboral, ¿no? O si se trata de delitos, pero normalmente las situaciones, en este caso civiles, allí tendrías que revisar los 9 libros, ¿no? Que tienen que ver con contratos, las obligaciones son lo mismo, ¿no? Porque la fuente de las obligaciones son los contratos, acto jurídico es lo mismo, es un contrato, es el mismo tema. Personas, podrías ahí a revisar cambios de nombre, ¿no? Que son cuestiones civiles, ¿no? En el caso del título preliminar, controles, um, derechos difusos, allí también civiles, ¿no? Todo lo que comprende ahí
tema registral, derechos reales, propiedades, eso también comprende a la materia que tú me estás preguntando vía procedimental. ¿Ya? En eso, así tendrías que identificar. Y como ese día estuvimos viendo, David, a partir de los hechos que me cuentan, ¿no? Para mí son dos cosas puntuales, ¿no? Los hechos que me están contando, ¿sí? Y por el otro lado, ya con los hechos, yo tendría que determinar allí de qué vía procedimental se está hablando, y en el caso, qué cuantía se está revisando dentro del proceso, ¿no? Si se trata de un contrato con una cantidad de dinero o simplemente, si no existe simplemente una cantidad, ¿por qué? Porque de repente se trata de derechos extrapatrimoniales, sin contenido patrimonial, ¿no? Como son todos los derechos de familia, vuelvo a repetir, todos los derechos de familia, ¿no? Que allí se ven en juego, o incluso este proceso de procesos no contenciosos, ¿no? También, que tienen que ver con adopción, ¿no? Allí también son procesos que no tienen cuantía, ¿no? Y allí simplemente se determinan en relación a los jueces de paz letrado, pero normalmente se trata de esas situaciones, así como lo estuvimos viendo, David, en la última semana, ¿no? Claro, también, ¿no? También por la complejidad, como estuvimos revisando si se trata de proceso abreviado, ¿no? Sumario, abreviado y de conocimiento. Yo te invito a que revises esos cuadros que se pusieron allí, ¿sí? Para que tú puedas determinar, o en todo caso, eh, si tú ya quisieras ingresar a saber en concreto dónde, dónde buscar dentro del código procesal, ¿sí? Dentro del código procesal, tienes que ya ingresar a, en este caso, a procesos no contenciosos, ¿ya? Que está, por ejemplo, ¿no? Te digo los tres para que revises allí tú directamente, ¿no? ¿Qué tema de repente tú tienes ahí? Que tiene que ver con el 475 del Código Procesal Civil, proceso de conocimiento, ¿ya? 475. Después tienes, ya para ver proceso abreviado, el 486. El 486. ¿Ya? Entonces allí tienes dos. Y también tienes el proceso sumarísimo que comprende el 546. 546 de ahí. Allí ya te va a determinar qué tipo de procesos hay, ¿no? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, el caso de sumarísimo te dirá interdicción, ¿no? Separación convencional, alimentos, interdictos, desalojo, ¿no? ¿Sí? Y allí te determinará, ya más específicamente, si tú quieres algo más en concreto, ¿no? Lo que estuvimos viendo allí, de acuerdo a las URPs, que allí también está escrito, ¿no? Y bueno, si quieres, ya estás tienes mayor complejidad, el 749, que comprende a no contenciosos, ¿no? O, bueno, si de repente tienes títulos ejecutivos, ¿no? Allí ya te corresponde al 688, si bien no me equivoco, 688 del Código Procesal Civil. Allí ya tienes que ver ya procesos de único de ejecución. ¿Listo? Allí tendrías que ver. Y ahí te dice una relación de más o menos 11 incisos. Sí, son 11. Que describen allí de qué se trata. Y bueno, en el caso ya más de repente de una medida cautelar, allí es ya un poco diferente, ¿no? Es un poco diferente.
porque esos ya están en el 608. Y una medida cautelar en realidad tiene que ver ya con lo que tú quieras hacer a nivel de estrategia, ¿no? Muy bien. No sé si te ayuda o he hablado mucho. Pero ciñete a los hechos, yo diría, y al artículo 11. ¿No? Es decir, al artículo 11 al artículo 14 del CPC. Vemos los hechos, ¿no? ¿De qué se trata? Muy bien. Entonces, Graciela, no, imagino que recién te has integrado, por eso me estarás preguntando. No, Graciela, la semana que comprende la primera práctica será la 1 y será la semana 2. La 3 no, la 3 no, porque ese día la voy a desarrollar, entonces ya comprende acumulación de pretensiones, ¿no? Parte material, parte procesal, que es sencillo, pero acumulación, ya, intervención de terceros, no creo, porque hay bastante teoría allí y es a veces tedioso, es más difícil, ¿no? Es más difícil. Ah, Juan Carlos dice, ¿habrá repaso? No creo, Juan Carlos, porque es una situación, creo, más práctica va a versar sobre principios, o en todo caso, ambos, ¿no? En el caso de principios y también lo que hemos visto sobre competencia, ¿no? Que son los 5 elementos. Uno y dos, David. Claro, claro, uno y dos. Claro, solo principios y relación jurídico-procesal, me pregunta David. Claro, ¿no? Claro, y ahí está, dentro de relación jurídico-procesal, esta competencia importantísima, ¿no? Importantísima. Porque ya sabemos que es parte, quiénes son las partes de la relación jurídica sustancial y quiénes son las partes de la relación jurídica procesal, ¿no? Sí, entonces, de esta forma, eh, no, caso no, será todo sobre un caso. Lo que le estoy planteando es más que todo un análisis de una sentencia, o de repente de un auto, ¿no? Donde describan allí cierta relación de hechos que ustedes tendrán que identificar. Claro, no van a estar todos los principios, ¿no? Algunos habrá allí, o no van a estar toda la situación de competencia. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo, resolución, claro, bueno, una resolución es autosentencia o en este caso decreto no, porque el decreto es mucho más sencillo, no tiene motivación. Me integro un poco más tarde, quisiera saber esta práctica cuándo se va a realizar. Hilda, como bien está programado, eso se halla en el sílabo, si tú te fijas, desde la primera semana, incluso antes estuvo en el sílabo, y también lo hice saber en la primera diapositiva, allí también está, ¿ya? ¿Cuándo se dé esta práctica? Será esta semana que viene, la semana 3 de esta semana 3. Es nuestra primera práctica y sí tiene nota porque significa el 25%, ¿ya? Así que, Hilda, te invito a que revises esos documentos para que también sepas. Ahí exactamente yo he puesto las fechas. Muy bien, entonces, de eso se trata, porque en caso en concreto que yo les coloque y digan ya, vamos, Juanito, ¿no? Planteó la demanda, hizo tal cosa, eso que les pongas un poco más complejo, ¿eh? Porque ahí sí se puede poner un poco más complejo. A diferencia que uno tiene ya el texto, ya y ahí está más detallado, puede identificar de una forma más rápida. Aunque bueno, yo he visto que hay un muy buen nivel en la clase, ¿eh? Así que espero también que les vaya muy bien, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, de eso se va a tratar y desarrollen todo lo que hemos visto y bueno, no ingresa a la última parte.
estoy considerando que existan 4 preguntas, ¿ya? Que en todo caso valdrán 5 puntos cada una. O de repente hay 5 preguntas, ¿no? De repente hay 5 preguntas que valdrán 4 puntos, ¿no? Habrá que ver qué tan complejo está esa situación. Pero sí les digo que repasen, ¿ya? Sí les digo que repasen. Porque en pregrado a veces me sucede que tienen el tiempo para el examen y llega el momento y no determinan y me dicen, doctor, pero esto no lo he entendido bien, pero ahí es una clara muestra de que no han repasado, ¿no? No significa que, como ejemplo, pregrado normalmente tiene sesiones de clases en vivo, siempre, ¿no? Y no sé, o sea, en esta modalidad como que los he visto a pregrado un poco más holgados, ¿no? Como que, bueno, no hay, no hay tanta exigencia, entonces simplemente no le están dando la importancia de vida y no están repasando ni revisando, ¿no? Entonces, en la hora de que tienen que determinar algo, por situaciones naturales, no van a poder responder una pregunta simple, ¿no? Por ejemplo, un proceso, supongamos, ¿no? De ejecución. Normalmente los procesos de ejecución tienen 2 títulos, 2 clases de títulos judiciales y extrajudiciales, ¿no? Entonces, un ejemplo es una escritura pública, no es un extrajudicial. Y yo les coloco ahí, identifica si la señora tanto firmó un contrato ante notario mediante escritura pública, qué clase qué naturaleza tiene este título, ¿no? Y he visto que no identifican, entonces digo, ay, esto es algo básico, entonces no están repasando, ¿no? ¿Qué más se puede pensar? No están repasando. Entonces, eso, por favor, denle una chequeada, lean los ejemplos y de qué se trata el principio, los 5 elementos de la competencia y lo que tenga que ver el derecho de acción contra la revisión. Es sencillo, ¿no? Pones la demanda, el otro tiene que responder y ya está ejerciendo su derecho de contradicción, ¿no? Y si comprende, en este caso, los 5 elementos, es simplemente ver, ¿no? Sí, en este caso, sí, la materia, ¿no? La cuantía, no voy a jugar mucho con la cuantía, ya eso sí les digo, porque eh, ahí de repente les voy a hacer multiplicar, eso bueno, ya se queda para cuestión práctica, porque finalmente eso se puede hacer mediante una calculadora, pero para que no haya un poco de tensión, ¿no? Pero sí, o sea, de hecho que hay que identificar, ¿no? Si hay cuantía o no hay cuantía, si se ha puesto una cantidad o no, ¿no? Esas situaciones sencillas, pero que son importantes a la hora de, de hacer la práctica, ¿no? Cuando uno va al estudio, ya hazme la demanda, ¿no? Y uno tiene que ingresar a hacer la demanda y ahí, ¿no? Comenzar a contar la historia. Y después ir colocando poco a poco, ¿no? La sumilla, de qué se trata, a qué juez la dirijo, a qué juez no, ¿verdad? Muy bien, entonces es una forma para reforzar tal situación. Me hubiera gustado plantearles otra cosa o hacerles hacer una pretensión, pero la práctica no calzaba justamente esa semana, mejor dicho, ¿no? Entonces eso ya lo ha sacado de ámbito. Muy bien, entonces, si habría alguna pregunta, para dar por terminada nuestra primera videoconferencia. Asistan todos, si es que tienen algún problema eh, ese día, durante el día, se comunican con socorro, pero siempre comuniquen, ya, por favor, no me comuniquen, pasó la semana y después de una semana, o sea, hoy día, no supongamos martes, pasa una semana el martes y al otro miércoles recién están comunicando, ya, entonces eso tenganlo presente. A ver, Juan Carlos, ¿estás?
levantando la mano. Sí, doctor, A ver, ya va a finalizar la videoconferencia. ya, Ah, ya aló. estás habilitado, te escucho. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. No sé si ¿Te quizás, oigo, Juan Carlos, o fue una situación doctor, buenas noches, involuntaria la compañeros. levantada de mano? Sí, doctor, no sé si, No tengo retorno aquí, ¿eh? No te escucho. ¿Estás hablando? aló, ¿sí? A ver, parece que fue una situación involuntaria. Ah, Michelle, ahí. Sí, Michelle, es Socorro. Incluso te envío un mensaje ahí colocándote el número de Socorro. Bueno, ya, muy bien. Entonces, allí cualquier situación me la hacen saber por Socorro, pero que es una situación excepcional, ¿no? O de repente durante el examen también a veces se presenta, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a dar por eh, concluir esta sesión, ¿sí?, de videoconferencia. Siendo las 8:43, si es que no habría alguna pregunta, entonces repasen, no es extenso, aprovechen más bien porque en realidad no está complejo, pero es lo poco que se ha avanzado y además que estamos en esta forma, ¿no? Vía internet, entonces ustedes están con más ventajas, ¿no? Entonces, prepárense para ese día. Muy bien, Doctor, gracias a ustedes por atenderme y doctor, buenas paso a noches. despedirme. Muy buenas noches con todos. Nos vemos este sábado a las 5:45 de la tarde para revisar lo que nos trae para esta semana. Y finalmente realizaremos la primera práctica. Muy bien, gracias a todos y nos estamos viendo el sábado. Un saludo.